Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Venimos en esta tarde, Señor, sin nada que darte, Señor, porque eres tú quien ministra nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor. Yo te pido que el Espíritu Santo hoy ministre a nuestra vida, a nuestra alma, Señor, y que todo, Señor, sea para ti y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor Miguel Núñez, hermano, escribe estas palabras. Dice que ministrar en nombre de Dios a ovejas compradas por el Hijo a precio de sangres y habitada por la tercera persona de la Trinidad no es poca cosa. Es necesario, hermano, que cada líder entienda con exactitud la responsabilidad que tiene cuando Dios lo llama a ser pastor. Hermano, la iglesia necesita cierta clase de hombres para cuidar su rebaño. ¿El rebaño de quién? De Cristo, hermano. En este pasaje que nuestro hermano Fidias leyó, vamos a ver, hermano, a Pablo, que es un ejemplo para cada hombre que está llamado a servir en el rebaño de Cristo. Pero también, hermanos, como iglesia, vamos a poder ver qué clase de hombre necesita nuestra iglesia. Y mi sermón hoy en esta tarde será 4 características, hermanos. Y lo he titulado La clase de pastores que nuestra iglesia necesita. Amén. En primer lugar, hermano, nuestra iglesia necesita hombres que sirvan a Cristo. Vea conmigo, hermano, Tito 1. La mitad del verso de Tito 1:1. Y dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Pablo escribió esta carta, hermanos, dentro de cerca del año 63 después de Cristo, mientras ministraba en la iglesia de Macedonia. Pablo tenía algunos 30 años de haberse convertido al evangelio. Pablo, durante todo este proceso, fue encarcelado 2 veces. Su primer encarcelamiento obtuvo su libertad, pero en su último, hermano, ese encarcelamiento terminó en su muerte. Pablo, hermano, escribió esta carta luego de su primer encarcelamiento. Pero hay un detalle, hermanos, aquí en el verso 1 que quiero compartir con ustedes para discutir mi primer punto. Y es que Pablo se describe como siervo. Si traducimos esa palabra siervo, lo que realmente quiere decir, hermanos, es esclavo. Pablo, hermanos, se estaba describiendo en esta introducción a Tito como un esclavo. Pero ¿qué Pablo quería transmitir con esta palabra, hermano? Pablo quería transmitir y quería expresar su sometimiento completo y voluntario a Dios. Hermanos, Pablo había renunciado a su voluntad humana. Pablo había renunciado a sus sueños para someterse a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, el apóstol Pablo fue al tercer cielo, vio cara a cara a Jesús
Hermano, Pablo recibió revelaciones especiales de Dios para darle a conocer a otros. Hermano, esto debe de conmover nuestros corazones, nuestras almas. Pablo tenía todo para gloriarse en él. Pero, ¿cómo se describe Pablo? Se describe como apóstol, como dirían los puertorriqueños, el cangrimán. No, hermano. Pablo se presentó como un esclavo, sometido a la obediencia de nuestro Salvador. Pero, ¿por qué Pablo fue usado extraordinariamente por Dios, hermano? Porque Pablo vivió para servir y no para su gloria. Pablo vivió para servir a Cristo y no a él mismo. En Marcos 10, 42 al 45, hermano, Jesús le dijo a sus discípulos, mientras todos estaban peleándose por los primeros lugares, estas palabras. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ella potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera de vosotros ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino para servir y dar su vida a rescate por muchos. ¿Quieres ser líder? ¿Deseas ser pastor? ¿Quieres ser discípulo de Jesús? Eso está bien. ¿Quieres ser un líder? Excelente, hermano. ¿Quieres ser un gran líder? El mejor de los líderes también está muy bien. Pero debes saber esto. Si quieres ser un gran líder, debes ser un siervo. Servir a todo el que puedas, hermano. Si emprendes algo, empréndelo con la mente de siervo. Haz todo lo que puedas por ayudar al crecimiento, hermano, de los demás. Y el desarrollo de la persona para la gloria de Cristo. Nuestra iglesia, hermano, necesitan hombres que sirvan a Cristo, pastores que usen sus recursos para servir a otros y no a sí mismos. Pero, hermano, usted podrá decir, ok, eso es para los líderes, para los pastores, para los diáconos que estamos en proceso de nombrar. Pero, hermano, eso no queda ahí. Cada creyente y cada miembro de esta iglesia también está llamado a servir. Una iglesia, hermano, fue estudiada por un periodista cristiano y luego de realizar el estudio decidió titular el artículo La iglesia de los 900 miembros. ¿Pero por qué, hermano? Usted podrá decir, ¿por qué los 900 ministerios? Hermano, para ese entonces la iglesia contaba con 900 miembros y cada uno de ellos estaba trabajando y sirviendo para el avance del evangelio en la iglesia local. ¿No es esto, hermano, un ejemplo para nosotros como iglesia? ¿No es esto una motivación para nosotros, hermano? Cada uno de nosotros, hermano, estamos llamados a servir para la gloria de Jesucristo.
y el avance del evangelio. Y aquí un punto importante, hermano. También Pablo se presenta, hermanos, como apóstol. Y también aquí, hermanos, Pablo quería dejarnos saber que apóstol era una persona, hermano, con la autoridad dada por Dios. Ese título, hermano, implicaba una gran responsabilidad, una gran autoridad para Pablo, pero también significaba sacrificio, hermano. Pablo, hermano, tenía la autoridad dada por Dios para escribirle a Tito, y no solo para escribirle a Tito, hermanos, sino que Tito siguiera sus instrucciones dadas por Pablo. Pablo, hermanos, en ningún momento se autonombró como apóstol. Cristo mismo, hermano, lo llamó apóstol para servir a su reino, hermano. Cristo mismo lo llamó a ser siervo y apóstol. Hermano, esto es algo de lo que tenemos que cuidar nuestra mente. Dios llamó a Pablo para ser apóstol, hermano. Pero hoy, en el 2019, Dios continúa llamando a hombres para pastorear su iglesia, hermano. Él llama a pastores y no solo los llama, que los regala, hermanos. Tenemos esperanza en Cristo. Y aquí, hermanos, un punto muy importante. El pastor Sujel Michelén lo dice de estas palabras, hermanos. No es tarea de la iglesia llamar a los pastores, hermano. No es tarea de la iglesia llamar a pastores. Nuestra responsabilidad como iglesia es reconocer a quien Dios ha llamado. Es reconocer, hermano, a quien Dios ha llamado. Hermanos, ser pastor es un llamado de Dios para cuidar su iglesia. Hermanos, su iglesia que Él pagó en la cruz, que se tomó hasta la última gota, hermano. Así que, hermanos, necesitamos hombres piadosos, sometidos al gobierno de Cristo en sus vidas. Hermano, porque de lo contrario, si no hay líderes piadosos, hermano, escuche bien. Si no hay líderes piadosos que dirijan la iglesia, habrá muchos problemas y sufriremos como iglesia, hermano. Por eso la importancia, hermano, de hombres piadosos en nuestra iglesia. Nuestra iglesia, hermano, necesita hombres que sirvan a Cristo, pero también, en segundo lugar, hombres que conozcan la verdad. Vea conmigo, hermano, la continuación del verso 1 y verso 2 de Tito 1. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Hermano, Pablo
afirma que es siervo y apóstol. Pero, ¿siervo y apóstol de qué, hermano? ¿Qué anunciaba Pablo en su mensaje? ¿Cuál era su mensaje, hermano? Pablo dice en este verso que él es siervo y apóstol conforme a la fe y el conocimiento de la verdad. Y Pablo se refiere, hermano, a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Él conocía el mensaje salvador de la muerte y resurrección de Cristo, hermano. Hermano, es la verdad del Evangelio la que realmente produce una vida de piedad en el creyente, hermano. Escucha, hermano, es la verdad la que produce la verdadera piedad en un creyente, hermano. Por eso, hermano, Pablo dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Hermano, Pablo sabía que la fe salvadora, la cual él estaba llamado a predicar, transforma vidas, hermano. Hermano, las vidas no pueden ser transformadas ni cambiadas con legalismo, con reglas humanas, hermano. La vida tampoco puede ser transformadas, hermanos, con sabiduría humana. Ni transformadas por la capacidad de persuadir a otros, hermanos. Eso no se trata, hermano, de ir a un psicólogo o buscar otras herramientas. No, hermano. Es el Evangelio de Cristo, que es poder de Dios para salvación, que transforma nuestras vidas, hermano. Si estás aquí y anhelas que tu vida sea transformada, necesitas creer en el Evangelio, hermano. Necesitas creer esta verdad. El Evangelio trae malas noticias, porque Dios te creó, pero tú resbalaste y te rebelaste en contra de Dios en desobediencia. Eres un pecador y mereces el juicio y la ira de Dios eternamente. Pero no solo queda ahí. El Evangelio también te trae buenas noticias. Y gloria a Dios por el Evangelio de Cristo. Dios envió a su Hijo, hermano, amigo. Si estás aquí que no creyente, esta es la buena noticia para ti. Dios envió a su Hijo para que viviera una vida perfecta y muriera en la cruz tomando tu lugar. Si tú reconoces que hoy eres un pecador, te arrepientes de tu pecado y crees en Jesús como tu Salvador, hoy Dios te recibe como su Hijo. Además, hermanos, Pablo nos dice que su mensaje estaba anclado a la promesa de Dios que no miente. Hermano, Pablo sabía que un día iba a estar por la eternidad con Cristo. Ya no habría sufrimiento, ya no habrá dolor. Pablo afirma que su ministerio, hermano, estaba moldeado por la verdad de Dios que salva y produce una vida cristiana auténtica. Nuestra iglesia, hermano, necesita hombres que conozcan esa verdad del Evangelio y sirvan según esa verdad. Pensemos en un médico, hermano.
Un médico se toma entre unos 8 o 10 años para su preparación profesional. Hermano, necesita un pleno conocimiento porque de él van a depender muchas vidas. Y si él no conoce cómo tratar ciertas condiciones, puede causar daño. Incluso, hermano, puede causar hasta la muerte. Asimismo, hermano, los que aspiran a ser pastores necesitan conocer la verdad del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque muchos estarán bajo su liderazgo, hermano. Y Dios le pedirá cuenta por cada uno de ellos que Dios le ha puesto para servir. Necesitarán la verdad, hermanos, cuando un matrimonio les llame que se quiere divorciar. Cuando un joven esté luchando con la pornografía, con la lujuria. Cuando personas no sepan cómo lidiar con su trabajo. Y cuando una persona venga con dudas sobre el Evangelio, hermano, ¿qué consejos le van a dar esos pastores y esos líderes si no conocen la verdad, que es la que transforma, hermano? Pero conocer la verdad, iglesia, no es solo de tarea de los pastores y los líderes de la iglesia. Como iglesia, también necesitamos conocer la verdad. Necesitamos la verdad, hermanos, para identificar a los falsos maestros dentro de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque los falsos maestros lo que quieren es destruir y hacer daño en la iglesia, hermano. Y si no conocemos la verdad, no podremos identificarlos, hermano. Pero también necesitamos la verdad, hermano. En este mundo caído, nosotros pasamos por tribulaciones, hermano. Luchamos con el pecado día a día. Luchamos con enfermedades. Luchamos con hijos rebeldes. Luchamos en el matrimonio. Luchamos con la impaciencia, con una pérdida de un familiar. Luchamos con el orgullo, con el egoísmo. Hermano, estamos en una lucha espiritual día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Pero gloria a Cristo, hermano. Gloria a Cristo, porque aún luchando con el pecado, aún con hijos rebeldes, aún con luchas en el matrimonio, aún con nuestro egoísmo, aún con nuestra pereza, hermano, tenemos la verdad que nos consuela y transforma nuestras vidas, hermano. Amén. La verdad divina y la piedad, hermano, no pueden ser separadas. No podemos ser piadosos si no conocemos cómo es Dios y qué Él espera de quienes les pertenecen y les sirven. Nuestra iglesia, hermano, necesita hombres que sirvan a Cristo, hombres que conozcan la verdad y, en tercer lugar, hombres que entiendan cuál es su misión. Veamos, hermano, Tito 1, el verso 3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Hermano, Pablo sabía y tenía claro cuál era su misión. Dios le había mandado predicar el evangelio de Jesús y eso era lo que hacía como un hombre sometido a las órdenes y voluntad de nuestro Dios. Hermano, yo tuve la oportunidad de trabajar en una fábrica en Puerto Rico de producción. Y mi misión, hermano, era cumplir con lo que la compañía me exigía. Yo no podía llevar mis planes ni mis ideas al trabajo.
Yo tenía una misión clara, hermano, para mi jornada laboral. Y eso era lo que hacía, lo que se me ordenó. La misión de los pastores, hermano, es hacer discípulos para la gloria de Cristo. Y eso es lo que deben hacer, hermano. ¿Por qué? Porque de lo contrario trabajarán en vano. El equipo pastoral, hermano, está para capacitar a los miembros de la iglesia y que el ministerio de la iglesia, hermano, siga avanzando para la gloria de Cristo, que podamos ver vidas transformadas, hermano. Nuestra iglesia necesita hombres que sirvan a Cristo, hombres que conozcan la verdad, hombres que entiendan cuál es su misión y en cuarto y último lugar, hombres que se multipliquen en otros y trabajen en equipo. Veamos Tito 1, verso 4. A Tito, hijo común en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hermano, aquí Pablo llama a Tito como su hijo, verdadero hijo en la fe, porque Pablo se había ganado a Tito con el evangelio, hermanos. Pablo había sido como un padre espiritual para Tito. Pablo había invertido tiempo en Tito, la había influenciado y lo había preparado para el ministerio. Pero ¿cuánto tiempo pasó Pablo invirtiendo en Tito, hermano? Esto es un detalle que no podemos pasar por alto. Se cree que Tito se convirtió antes o durante el primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo fue entre el año 46 después de Cristo. Esto significa, hermanos, que dentro de la conversión de Tito a esta carta pastoral que Pablo escribe, que fue escrita en el año 63 después de Cristo, pasaron unos 16 a 15 años. Durante este tiempo, hermanos, Tito en Corintios vemos que colaboró en el ministerio de Pablo. Pablo se tomó tiempo para ver el desarrollo y el carácter piadoso de Tito. Pablo entendía, hermano, el trabajo serio que Tito se iba a enfrentar. Pablo confiaba en Tito porque Tito había demostrado sus dones espirituales, hermano. Tito había mostrado una dedicación inquebrantable. Pero también Pablo vio que Tito había sido capacitado por el poder del Espíritu Santo. En Tito 1:5 vemos la misión que Pablo le había dejado a Tito. Pablo había dejado a Tito en una isla llamada Creta. Creta, hermano, era una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo y tenía muchos puntos estratégicos. Por eso Pablo había ido a esta isla. Por otros detalles, más adelante en la carta, hermano, vemos que en Creta había un desorden. Los cristianos eran vanidosos, mentirosos, glotones. Además de eso, habían unos judíos, los de la circuncisión, que creían y enseñaban que la salvación requería obras. Y enseñaban, hermanos, por ganancias deshonestas. Enseñaban por dinero, lamentablemente. El evangelio, hermano, estaba siendo manchados por el testimonio de muchos. Muchos decían que eran cristianos, pero con su testimonio lo negaban y lo que estaban eran manchando el evangelio de Cristo.
Hermano, la tarea de Tito no era fácil. No era solo preparar ancianos, pastores. Era confrontar a estos líderes corruptos. La iglesia de Creta, hermanos, aún después de que tener el privilegio de tener a Pablo personalmente y su enseñanza, seguían teniendo la necesidad de líderes fieles y con un conocimiento profundo de la verdad de Dios. Pero Tito, aunque su tarea no era fácil, hermano, tenía a Pablo a quien pedirle consejo y a quien rendir cuenta y de quién aprender de las experiencias de Pablo. Pablo ganó a Tito, invirtió en su vida, pero no solo quedó ahí, hermano. Continuó trabajando para seguir haciendo los discípulos, para seguir haciendo discípulos en Creta, para la gloria de nuestro Salvador. Nosotros, hermanos, vemos esta realidad en nuestra vida humana. Se hizo un estudio, hermanos, que de unas 21 bodegas productoras de la uva en Alemania, que había sido fundada y administrada por familias de generación en generación. La bodega promedio, hermanos, fue fundada hace 11 generaciones, en el siglo XVIII. Y la más antigua hace 33 generaciones en el siglo X, perdón. ¿Cómo lograron esa transición, hermano? De generación en generación. El estudio mostró 5 claves. Una de ellas es la formación temprana. Dice que las familias emprendedoras sumergen a sus niños en el negocio desde una edad temprana. Los jóvenes participan desde la plantación hasta la poda, vide, hasta el empaque, hasta que sale el producto, hermano. No es esta, hermano, la clave para nosotros como iglesia y la perseveración del evangelio. Dios quiere, hermano, líderes que inviertan su tiempo y dedicación en la vida de otros, de manera que ellos cumplan con un Pablo en la vida de otros, pero también que cada miembro invierta en otros también, hermano. Que cada creyente trabaje, no solo los líderes, hermano. Todos, hermanos, debemos recibir la enseñanza de un Pablo en nuestras vidas. Todos somos como Tito y necesitamos aprender día a día de los demás. Hermano, en este pasaje vemos la importancia, la gran importancia del discipulado. Necesitamos vivir nuestra vida con otros hermanos. Esto no se termina. Necesitamos de otros hermanos. Una pregunta para ti, líder, que aspiras a ser pastor. Una pregunta para ti, iglesia. ¿De quién estás aprendiendo? ¿Quién está invirtiendo tiempo en ti? Para tu crecimiento y madurez espiritual, hermano. Pero al mismo tiempo debemos responder esta pregunta. ¿En quién estamos invirtiendo tiempo? ¿En quién estás influenciando, hermano? Para que el evangelio continúe de generación en generación.
Hermano, no podemos vivir una vida cristiana aislada. Necesitamos congregarnos. Necesitamos compartir un café y compartir la palabra con un hermano. Necesitamos ir a los grupos de vida. Necesitamos ser intencionales, hermano. No podemos vivir aislados de la iglesia si queremos crecer espiritualmente. Y el mejor ejemplo, hermano, lo tenemos en la vida de nuestro Salvador, Jesucristo. Hermano, Jesucristo se interesaba en involucrarse en la vida de los demás para transformarla. Ese es nuestro mayor ejemplo, hermano. Cristo mismo. Hermano, ánimo. ¿Qué clase de pastores necesita nuestra iglesia? Nuestra iglesia necesita, hermano, hombres que sirvan a Cristo, hombres que conozcan la verdad, hombres que entiendan cuál es su misión y hombres que se multipliquen en otros y trabajen en equipo. Pero lo bueno de todo esto, hermano, que Pablo, el mismo que soltaba a Tito, nos dice en Efesios que Cristo, el buen pastor, el pastor de los pastores que da su vida por las ovejas, regala pastores a su iglesia. Confiemos, hermano. Confiemos en que Él proveerá a esos hombres y su gracia nos sostendrá como iglesia. Amén. Oremos, hermano. Padre, te damos la gracia por tu bondad, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque es tu gracia, Señor, la que nos sostiene. A través de tu sacrificio tú has provisto todo lo necesario, Señor, para que tu iglesia crezca, Señor, para que tu iglesia sea como tú. Yo te pido, Señor, en esta tarde, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de la necesidad que tenemos como iglesia, de pastores que te conozcan a ti, que te sirvan a ti, que entiendan cuál es su misión, Señor, y que trabajen en equipo para avanzar tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos anima una vez más, que nuestra esperanza está en ti, Señor, que tú gobiernas todas las cosas a favor de tu iglesia y que un día, Señor, toda la lucha, todo el pecado en nuestras vidas, todo nuestro sufrimiento temporal acabará y estaremos contigo por la eternidad, alabando y bendiciendo tu nombre, Señor. Te pido, Padre, por los que están aquí que no te sirven, que ellos puedan, Señor, creer en la verdad tuya y sus vidas sean transformadas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que haces. Y confiamos, Señor, en que tú proveerás esos hombres que nuestra iglesia necesita, Señor. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor. Porque sin ti, Señor, no somos nada. En el nombre de Jesús. Amén.